Vamos a ponernos de acuerdo orando, pidiéndole al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Y ya póngase cómodo, siéntese, para que sea el Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. Espíritu Santo, buenos días, bienvenido Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente. Eres la promesa del Padre, eres el mismo Dios. Nuestra alma, nuestro corazón te alaba y con nuestra boca podemos decir que tú nos has formado desde el vientre de nuestra madre, que tú nos has dado una boca y un corazón para poderte decir que Cristo es nuestro Señor. Disponemos este tiempo para recibir de tu palabra. Creemos, Espíritu Santo, que tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Creemos que en el nombre de Jesucristo, todo espíritu que se quiera levantar en contra de tu palabra lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos de ti, para honra y gloria de tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, del versículo 1 al 26. Una de las cosas que el ser humano se puede preguntar día con día es ¿por qué está en este planeta? ¿Por qué vive en este planeta? Después de morir, ¿hacia dónde va? Son grandes interrogantes que un ser humano se puede hacer si no tiene una identidad con el Creador. ¿Qué sucede cuando una persona no conoce quién es su Dios? ¿Qué sucede cuando un hombre, una mujer, separado de Dios por causa del pecado, del desconocimiento de un Creador? ¿Qué sucede en ello, en su vida? El hombre cuando no conoce 100% de dónde viene, por qué está en este planeta y después de morir, ¿a dónde va a ir? Inventa teorías, inventa fábulas, inventa historias. El de ahí, porque también el éxito rotundo de novelas como Cristo murió y vivió en Cachemira, El Código Da Vinci y otras tantas en donde el hombre cuando no sabe quién es su creador, inventa historias para poder justificar inclusive sus errores. La Biblia nos describe en Juan capítulo 4 no solamente el encuentro de Jesús con una mujer, en donde este encuentro no solamente nos enseña que Jesucristo como Dios mismo en obediencia al Padre se hace presente en este planeta, no es un hombre racista, ni tampoco religioso, ni de ninguna forma atribuye el poder con un autoritarismo para poder enseñar. La Biblia nos enseña cómo Jesucristo al presentarse en este planeta con un propósito, con un mensaje para la salvación de las almas, tiene una cita con esta mujer. Todos y cada uno de nosotros, al estar pisando este planeta, muchas de las veces al desconocer quién es Jesucristo, al no saber quién es Dios en esta vida, no solamente tratamos de buscar la felicidad en el alcohol, en las drogas, en los signos del zodiaco y aún mismo también en la religión. ¿Qué sucede cuando un hombre no sabe, aún teniendo todo el dinero, todos los lujos, todas las comodidades, cree tener toda la felicidad? En el libro de Eclesiastés capítulo 2, no solamente la Biblia nos enseña cómo Salomón en esa búsqueda de una felicidad que el hombre se hace, trata de encontrarla a través de los placeres. Salomón describe cómo él trata de contratar y contrata cantores, tiene posesiones, tiene lujos y comodidades, mismas que nunca le dieron satisfacción ni la paz interior. Es lo mismo que sucede hoy en la actualidad con el ser humano. La Biblia también en Eclesiastés capítulo 8, versículo 10, 11, 12 y 13, nos enseña categóricamente cómo un hombre cuando no conoce de la voluntad de Dios y no conoce de Dios, puede ser este hombre ante la sociedad el hombre más prestigiado, el hombre que tenga mucho más dinero, el artista, el cantante, el rey del pop, llámese como sea, pero no conoció a su Dios. La Biblia nos enseña tan solo en esos 3 versículos de Eclesiastés que una persona puede ser sepultada con lujos, comodidades, haberse conocido en tantas cosas, pero haber tenido una vida inmoral. Todos y cada uno de nosotros algún día enfrentaremos a nuestro Dios.
La Biblia textualmente, Eclesiastés capítulo 8, versículo 13, dice que los días del impío serán acortados. La Biblia nos enseña también que de Dios nadie se burla. Y hoy quizás tú tengas la cita con Jesús. Así como la samaritana, la Biblia nos enseña, dice textualmente el contexto de esta escritura en Juan capítulo 4, versículo 4, que le era necesario Jesús ir a Samaria. Y una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿por qué le era necesario ir a Samaria a Jesucristo? La Biblia nos contesta también que todo plan, todo propósito, todo lo divino que Dios tiene preparado para ti, tiene un día, una hora y tiene una cita. Y Dios seguramente está hablándote a ti, a tu corazón y a tu mente, porque hoy es el día de tu cita para que tengas el encuentro personal con Jesús, como lo tuvo con la samaritana. La Biblia nos enseña que cada cita, versículo 21 y 23 del capítulo 4 de Juan, tiene una hora y un plan. En el versículo 21 dice textualmente, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La Biblia nos enseña que en este encuentro donde Jesús, cansado del camino, llega a Samaria después de haber trabajado, tienen un encuentro con una mujer. Ese encuentro en donde tarde o temprano tú lo vas a tener con Jesús. Y quizás Dios te dé la oportunidad hoy de escucharlo a través de esta conferencia, a través del CD. En donde ciertamente donde vivimos tiempos peligrosos, en donde Dios está alertando no solamente a su pueblo por vivir una vida santa, una vida alejada del pecado y de la inmoralidad, una vida alejada totalmente de los vicios, del alcohol, de las drogas, ahí donde el hombre cree tener y llenar su sed, la sed de este mundo. Dios está alertando al mismo ser humano. No solamente la Biblia nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 2, del peligro de la inmoralidad en un ser humano. No solamente nos habla de la idolatría, del egocentrismo, al vivir un ser humano, al separarse de Dios a través de esos actos, una condenación eterna, sino también nos alerta de una autodestrucción, no solamente física, sino también espiritual. En Juan capítulo 4, versículo 9, la Biblia nos enseña que Jesús le pide agua. Y la mujer samaritana le contesta. Fíjense ustedes lo que dice en este versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En estos versículos la Biblia nos enseña cómo había una separación religiosa. Los samaritanos iban a ser marginados por los judíos. No solamente iban a ser maltratados, pero nos enseña también algo clarísimo que muchas de las veces cuando viene Jesús a tocar nuestro corazón, nosotros mismos impedimos que siga hablando a nuestras vidas. La Biblia nos enseña cuántas personas dicen conocer a Dios, pero están lejos de Él. La gente hoy en la actualidad que no conoce a Jesucristo vive vacía, sin tener sentido en su vida. No es nada más nacer, crecer, reproducirse, morir, hacer dinero, lujos, comodidades. Déjame decirte que eso no es el total de tu vida. ¿Cuántas personas en su búsqueda de la felicidad anhelan tener en una seguridad, en una aparente seguridad, un negocio, una profesión? Y te estoy diciendo que no es malo que lo busques, pero cuando está antes que tu Dios, hay un peligro en tu vida, hay un vacío enorme en tu vida. El hombre siempre trata de buscar la felicidad, de tener la cartera llena, de tener un negocio propio. No es malo que lo tengas, siempre y cuando tu centro, el centro de tu corazón sea Jesucristo. Pero hoy en la actualidad, ¿qué sucede? Mujeres que quieren casarse con chavos que tengan todo el dinero para sentirse en una vida segura el resto de su vida.
Hombres que tratan de tener negocios y negocios para asegurar quizás a su familia. Oh, tristeza. Oh, qué grande error es en el hombre encontrarse y decir que esto es vanidad de vanidades, vacío de vacíos. En Juan capítulo 4, versículo 11 al 13, la Biblia nos enseña. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La búsqueda de la felicidad, en donde el ser humano trata de encontrarla a través de los placeres, a través de satisfacer sus deseos carnales, es una lucha de todos los tiempos. El ser humano ha tratado de buscar una felicidad tan ficticia a través de este tipo de cosas que lo único que ha encontrado es vaciedad, insatisfacción y por supuesto un no sentido a la vida. ¿Qué sucede cuando tú como ser humano, al descubrir una vida totalmente llena de placeres, felicidad, la disco, un día antes estar en el antro, estar tomando cerveza, alcohol, bailar, la danza, al día siguiente no solamente aparecerás en tu vida física una vida totalmente destruida, vacía, crudo, sin tener un sentido a la vida, sino aún más, ¿qué es lo que he hecho de mi vida? ¿En qué estás tú ocupando la vida en estos momentos? ¿En qué te estás ocupando tú como ser humano? Aun cuando conoces muchas de las veces de Jesucristo, estás buscando los placeres del mundo para sentirte en tu interior aparentemente satisfecho. Déjame decirte también que un ser humano cuando es perverso inmoralmente es muy religioso. En este mismo libro de Eclesiastés capítulo 8, la Biblia nos dice que este hombre impío visita los lugares santos. El hombre cuando es totalmente pecador, trata de satisfacer, de calmar su carne, todo lo que hizo, el alcohol, las drogas, el sexo, la inmoralidad, trata de apagarlas con la religiosidad. ¿Cuántos humanos o seres humanos quizás populares o famosos, al decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, llevó él una vida llena de pederastia, llevó una vida inmoral, adúlteros, afeminados, maldicientes, estafadores, sustentan lugares que para ellos es de gran bendición, sustentan ministerios, sustentan hospitales, pero ¿cómo es su vida? Es una vida totalmente ficticia y vacía, en donde a través de las obras tratan de apagar esa sed, pero siguen teniendo sed. La Biblia nos enseña cómo también Dios alerta al cristiano. El cristiano cuando no tiene un encuentro personal diario con Jesucristo, al tener comunión con Dios, al no fortalecerse por el poder del Espíritu Santo, su alma, su corazón, en esa intimidad, siempre se va a sentir vacío. Oh, qué triste es cuando un cristiano dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en los momentos de prueba viene la duda. Cuando el cristiano dice: Cristo es mi fortaleza, Él es mi ayuda, dame de beber, Jesús. Y cuando vienen otras necesidades, ¿qué sucede en tu vida? Buscas muchas de las veces la felicidad en el mundo. ¿Cuántos diciéndose cristianos, cuántos diciéndose que conocen a Jesús, siguen buscando el agua en Egipto? Por una falta de compromiso. ¿Cuántos cristianos dicen: sí, tengo a Cristo en mi corazón, Él es mi Señor, pero sigues adulterando, sigues siendo afeminado, sigues siendo maldiciente, sigues siendo estafador, sigues buscando el agua en Egipto? De esa agua siempre vas a tener sed. La Biblia les llama hipócritas. La Biblia categóricamente nos dice que esa es una vida totalmente falsa. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2, no solamente nos dice él: inexcusable eres tú, hombre, que mientes, que pecas. ¿Cómo juzgas a los demás siendo tú igual o peor? Y a veces nos espantamos y decimos: allá son unos idólatras, son unos afeminados, se van a ir al infierno. ¿Has analizado tu vida? La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 2, versículo 13 al 19, cómo también muchas de las veces cuando no tenemos una comunión con Dios,
buscamos el agua en Egipto. Y cuando un cristiano no está saciando su alma, su espíritu de esa agua de la cual únicamente puede dar Jesucristo, estará buscando en otros lugares y terriblemente la consecuencia de beber de esa agua será ruin, desastrosa. Y no solamente eso, la vida de esta persona será confusa. Es como si una persona, recuerden ustedes que la vida del cristianismo, la vida del cristiano es muy parecida a la del matrimonio. Imagínate que te casas con una mujer, un hombre, dependiendo del caso, y tú vas en la calle con tu esposa y estás viendo a otra persona del sexo opuesto, estás coqueteándole. Eso exactamente hace un cristiano cuando coquetea al mundo. ¿Qué sucede cuando vas con tu amiga, con tu esposa, y vas también tú viendo a otra persona, viendo lo que no debes de ver, hablando lo que no debes de ver, sigues coqueteando? Y la esposa puede decir claramente, ¿qué te he hecho yo para que me pagues de esa manera? Yo que te he entregado mi vida. ¿Qué te he hecho yo para que tú de esta forma me correspondas? Dios nos habla de esa misma forma. ¿Qué te he hecho yo, dice Dios, para que busques las aguas de Egipto? Jeremías capítulo 2, versículo 13 al 19. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? La Biblia dice que de Dios nadie se burla. ¿Cuántos de nosotros en algún momento diciéndonos cristianos o aquella persona que está escuchando y empieza a conocer de lo que dice la Biblia en cuanto a tu manera de vivir? La Biblia dice que de Dios nadie se burla. ¿Cuántas personas pueden llevar una Biblia totalmente doble, inmoral, corrupta y apagando religiosamente sus hechos? Creen engañar a Dios. ¿Tú crees que muchas de las veces una persona puede vivir doble vida? Sí lo puede hacer, pero no se puede burlar de Dios. Tarde o temprano Dios le va a pasar la factura y la misma palabra de Dios dice, tu maldad te castigará. Qué triste es que cuando una persona dice y carga la Biblia todavía y aún la abre y empieza a leer de la palabra de Dios, es una persona fría, soberbia, orgullosa, amadora de sí misma, inmoral. La maldad misma te va a castigar. Y esto es para ti y para mí. Porque cuando una persona no toma en serio lo que dice la palabra de Dios, cree burlarse de Dios. Hipócritas, dice la palabra de Dios. Qué triste es que cuando aún estás aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, llegas a la casa y a ver programas que no son aptos para una persona normal, coherente, que dice tener a Jesucristo. Es que somos débiles, hermano. Es la carne. Eso es lo que más estás alimentando a tu vida. Si alimentas más a tu carne, más hambre tendrás de carne. Pero si alimentas tu espíritu, tendrás más hambre en el espíritu. Y la Biblia nos dice que de Dios nadie se burla. Y Dios está hablándonos a todos y a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Que revisemos nuestra vida. De verdad, no podemos vivir un cristianismo frío en el que de lunes a sábado, inmorales, otros desanimados, otros totalmente sin sentido, y el domingo feliz. Solamente una persona esquizofrénica puede comportarse así. Pero cuando tú tienes una identidad y sabes que Jesús es tu Señor, que el Dios Todopoderoso, el mismo que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, es tu Padre, tienes una identidad con Él y tu comportamiento no tiene que ser como los que se dicen hijos de Dios y no lo son. En el versículo 19 la Biblia nos dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios
y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. En todos, en algún momento de nuestra vida, cuando Dios toca nuestro corazón, ocurre esto. Nos resistimos. Qué padre, qué bonito sería hablar de prosperidad. Qué bonito sería decir que todas las bendiciones son para nosotros. Es una realidad para quien las lucha, vive en santidad y en el orden de Dios y en la voluntad de Dios pueden ser cumplidas. Pero ¿qué sucede cuando somos confrontados con la palabra de Dios? No a todos nos gusta y generalmente nos justificamos. ¿Y qué sucede? Eso no es para mí, eso es legalismo, yo tengo otro tipo de pensamiento. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 11 y 12, la Biblia nos enseña. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Una de las cosas que nos enseña el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es, todos, o al menos la mayoría de los seres humanos, nos decimos hijos de Dios. ¿Y sabes? La mujer samaritana se atribuía la paternidad de Jacob, siendo que no era así. ¿Y cuántos de nosotros decimos, aún pecadores, sucios, mugrosos espiritualmente, dicen, es que todos somos hijos de Dios? Déjame decirte que no es cierto. Dice la Biblia que a los que creyeron y les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice textualmente que cuando una persona es confrontada y le dice, ¿sabes qué? La condición de pecado, el adulterio, la fornicación, el robo, todo lo que te está marcando tu vida como un hombre pecador o mujer pecadora, no solamente te hace adúltero ante los ojos de Dios, sino aún más, dice que no eres hijo de Dios. La Biblia nos enseña no solamente que esta mujer decía, es que mi padre es Jacob, mi padre es Dios, y cuántas personas dicen que son hijos de Dios y no lo son. En el versículo 11, la Biblia nos enseña, ahí mismo en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer no solamente se equivocó al decir que fue Jacob quien les dio el pozo. En primera, todo le pertenece a Dios. El oro, todo lo que ves, todo. Y es Dios quien es el proveedor. ¿Cómo nos atrevemos a decir muchas de las veces que somos hijos de Dios, que nuestro Padre es Dios, cuando te comportas como hijo de Satanás? Eres un religioso. La Biblia textualmente lo dice Jesús cuando le dice a los mismos fariseos, a los saduceos, ustedes, su padre es Satanás, porque las obras de él hacen. ¿Y qué es tu forma de vivir? ¿Adulteras? ¿Fornicas? ¿Robas? ¿Le golpeas a tu esposa? ¿Le mientes? ¿Coqueteas con las demás mujeres? ¿Cómo es tu vida? ¿Ese es un hijo de Dios? En ninguna manera, dice también la Biblia. No seguiremos pecando para que la gracia abunde. Ese es un engaño. Y por último, el error más grande de la mujer samaritana fue considerar que Jesús era menos que Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Y qué sucede cuando alguien te viene a hablar de Jesús? ¿Cómo te atreves a decir y hablarme de tu religión? Puedes decir. ¿Cómo te atreves a mí a hablarme, yo, fulano de tal, que tengo estos títulos, tengo esto, tengo el otro, y aún más tengo una posición elevada ante la sociedad, y dices que tu religión, aquello que te enseñaron a ti, es diferente a lo que a mí me enseñaron mis padres? Tú puedes decir eso. Lo mismo que dijo la mujer samaritana. La mujer samaritana fue confrontada, y la misma mujer samaritana dijo, ¿cómo es posible? Oye, ustedes adoran en un monte, los testigos de Jehová en otros, los mormones en otro, los católicos en otro. ¿En qué religión debo de estar? Puedes preguntarte. Jesús tiene la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. En Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. El hombre insiste a través de su vida buscar la paz en la religión. ¿Qué sucede cuando en una aparente no respuesta de Dios, buscando tú en los horóscopos, tratas de encontrar la solución a tus problemas? ¿Qué sucede cuando tú como ser humano, al enfrentarte quizás por tus mismas consecuencias, al golpear a tu esposa, a ver violencia en tu hogar, al ser familias lastimadas, tratas de buscar la solución en otra persona? Es que mi esposo y yo ya no nos entendemos, y como ya no se entienden, comamos y bebamos. La Biblia dice textualmente que si Jesús no existiera, si la resurrección de Jesucristo no fuera un hecho real, entonces todo lo demás sería falacia, mentira. Y déjame decirte que Jesucristo vive. Y que Jesucristo quiere tener un encuentro personal contigo. Hoy, en este día, es la cita con Él. Pero necesitas limpiarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En Juan capítulo 4, versículo 15 al 18, la Biblia dice: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Algo de lo que nosotros como cristianos, como seres humanos, siempre tenemos que entender, comprender y aceptar es el pecado en la vida. Cuando tú te la pasas buscando en alcohol, de droga en droga, de religión en religión, la felicidad, estás teniendo varios maridos, estás adulterando. Es increíble ver que hoy en la actualidad el hombre cree tener satisfacción en su vida a través del sexo, cuando es pasajero. Es increíble pensar que el hombre puede tener felicidad a través del alcohol cuando es momentáneo. Y mira, te voy a enseñar algo. Satanás está empeñado, pero empeñado en destruir a la familia. Tengo un recorte de periódico en donde dice: muchos matrimonios acaban por adicción a la pornografía. Advierte un experto y dice el contexto. El presidente de la organización Moral en Media, Robert Peters, advirtió que al menos 10% de la población mundial es adicta a la pornografía y que este vicio es causante de la ruptura de muchos matrimonios. Durante el Congreso Internacional Vida y Familia, Mentiras Globales, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, el experto señaló que en la mayoría de los casos el adicto es el varón. ¿Qué sucede cuando una persona dice: es que esto es la felicidad? Es que, ¿sabes? Ese es el principal problema que estás teniendo hoy la sociedad. No solamente la violencia, sino la inmoralidad. Y es la antesala de la autodestrucción de una sociedad. Y cuando Satanás no solamente enferma la mente, el corazón, lo pervierte de imágenes corruptibles, de cosas horrendas, no solamente él está enfermo, sino contaminará también a su familia. Cuando tú lees Génesis y te das cuenta que Lot, a punto de salir de Sodoma, capítulos antes, la Biblia nos enseña cómo Lot ve cuando tenía opulencia, tenía dinero, tenía ganado, ve hacia otro lado y ve un lugar totalmente divino para él desde su perspectiva, se llamaba Sodoma. Y cuando él ve prosperidad en su carne sin consultar a Dios, no solamente prostituye su vida, sino que también arriesga a su familia. Lot no solamente viaja a Sodoma, empieza a tener dinero, posición, sino que sus hijas fueron arrastradas por la inmoralidad. Cuando se presentan los ángeles a rescatarlas, ¿qué es lo que sucedió? El mismo Lot les dice: ¿sabes qué? Cuando llegan los hombres buscando a los ángeles para tener relaciones sexuales, y les dice el mismo Lot: no los toques a ellos, ahí están mis hijas.
¿En dónde estaba el valor paternal del ser humano cuando ya Lot estaba también ya corrompido por los ideales? Cuando no tuvo la autoridad desde pequeños a sus hijos de decirle, esto no se hace, esto es inmoral, delante de los ojos de Dios es horrendo, no lo practiques. Pero cuando no hay autoridad de parte del padre en un hogar y se permite la inmoralidad, la familia está a punto de destruirse. La Biblia nos enseña que ese es uno de los grandes problemas para la familia. Existen más de 10 tipos de pornografía. Y el último, el número 10, es tener relaciones sexuales, no solamente con animales. Pero qué decir también de la pornografía que se habla por internet, por teléfono. Tantas cosas que el hombre trata de buscar la felicidad. Y creen tener ahí ellos paz. En Romanos no solamente la Biblia nos dice que Dios advierte a la sociedad. ¿Qué fue lo que destruyó a Sodoma, a Gomorra? La inmoralidad. Y volvemos otra vez a decir lo que es el ejemplo que está sucediendo hoy en alguna ciudad, de algún lugar, de algún país. En donde el centro de operaciones es totalmente lleno de idolatría, en donde están buscando aguas de Egipto, aguas totalmente del río, del cual Dios no está proveyendo de esa agua. Adoran un mes especial para que esta potestad espiritual, ¿sabes qué? De esta forma se puede adorar. En ese monte se puede adorar porque ahí me enseñaron mis padres que se debe adorar. Exactamente como la mujer samaritana y Jesús. Jesús le decía, la hora viene y la hora es, mujer. Y lo mismo te está diciendo a ti. No es necesario, como dice el versículo 21 al 24, que tú vayas de rodillas a algún lugar. Ahora, una de las cosas que yo digo con mucho respeto, ¿cuántas personas van de rodillas, se cortan el chongo y aún se enfadan porque les dicen, no es la forma correcta que tú busques a Dios? Déjame decirte que yo hace muchos años anhelaba ser sacerdote y me molestaba que me dijeran que eso estaba mal. Pero cuando el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que habla a través de esta palabra, y tú permites que el Señor hable a tu vida en este día para salvarte de esa condición que te encuentras, pasarás de muerte a vida, dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el ser humano trata de buscar siempre la felicidad, inclusive a través de la religión, haciendo esto, haciendo lo otro. En ese monte le vamos a adorar. Mujer, hombre, la hora es, y la hora es ahora, que tienes que adorarle con espíritu y con verdad. Dios busca adoradores que le adoren de verdad con todo corazón y con toda su alma. Y déjame decirte que para ti puede ser molesto. Fíjate lo que dice el Salmo 115. Es algo donde dice la Biblia, y esa la encuentras en la Nácar Colunga, en la West Tower, en la Guadalupana. Este capítulo está también en esas Biblias. Fíjate que es increíble que la persona, con mucho respeto lo digo, tomando el barro, tomando también el hierro, haciéndolo figura en semejanza a él, y todavía no solamente le da figura, le pone ojos, le pone nariz, le pone boca, oídos, y de la misma forma no solamente lo fabricó, sino que aún se postra. Con mucho respeto te lo digo. Es irracional pensar eso, que algo que tú hiciste con las manos, que una persona hizo con las manos, todavía le rinda culto. Y el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Dios vivo, a través de la palabra dice, ¿con qué me comparas? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con madera? Y de la misma forma Jesús le dijo a la mujer samaritana, es con espíritu y con verdad. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y la Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Obra de qué? Obra de manos, de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. La Biblia nos enseña
que la verdadera adoración no es ni por obras, ni por tener este tipo de imágenes. Es muy fuerte quizás lo que estás escuchando, pero es más fuerte, más peligroso que continúes en esa vida, bebiendo de esa agua, bebiendo y satisfaciendo religiosamente tu agua, donde Cristo te está diciendo, como el mismo Jesús le hablaba a la samaritana, es necesario que tú quites todos estos estorbos para que yo tenga una comunión directa contigo. No puedes seguir bebiendo de esa agua, no puedes seguir teniendo ese tipo de esposos. Tú puedes tener el esposo de pornografía, puedes tener el esposo de adulterio, puedes tener el esposo de idolatría, de paganismo, de religión. Todo lo que quita a Jesús, a Dios, de entre el lugar de tu corazón es adulterio. Y la Biblia te está hablando hoy. Y a ti mismo que dices que eres cristiano, que analices tu vida y que al mismo Señor le preguntes, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué estoy yo, Dios Todopoderoso, diciéndote, sabes, en verdad que quiero adorar, pero me cuesta trabajo? ¿Qué es lo que estorba? David, textualmente dice la palabra de Dios, le decía, Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere realmente que tú vivas el poder sobrenatural que Dios tiene preparado para ti. Pero necesitas limpiarte. Necesitas de verdad decir, ¿sabes qué? Es verdad, es cierto, soy pecado, soy carne, me estorba esto, me estorba la inmoralidad, me estorba la pornografía, me estorba el robo, me estorba eso que llama la Biblia pecado. Ya no sigas bebiendo de esa agua, ya no estés bebiendo de esa agua porque siempre vas a tener sed. Es una sed satánica en la que siempre vas a vivir confundido, siempre vas a vivir en una vida llena, oscura y vacía. Jesús, así como le hizo un llamado a la mujer samaritana, hoy a ti te lo hace. En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, la Biblia dice, y me gustaría que lo leyeras, porque la hora viene y ahora es en donde Jesús quiere tener un encuentro personal contigo. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? Busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hoy tú tienes una cita con Jesús. Es por eso que Jesús tenía la necesidad, le era necesario estar en Samaria para salvar las almas. Es por eso que hoy es necesario que tú reconozcas hoy a Jesús como Dios, como el soberano, como el creador del cielo, la tierra y todas las cosas y de tu propia vida. ¿A qué pues le puedes comparar a Dios? ¿Es posible que a ti te siga alimentando la desconfianza, la pornografía, el orgullo? ¿Es posible que eso te siga dando felicidad? ¿Es posible que te dejes tú tocar por un hombre, por una mujer, según sea el caso, eso te dé a ti felicidad? Qué vacío es y qué poco conformista o qué no tienes pensamiento de decir, tan solo con tocar, con acariciar, con sentir el placer sexual, poder decir, eso es lo que a mí me llena. Qué vacío estás, porque eso es momentáneo, eso es pasajero. Mas la Biblia dice que el que permanece en Cristo Jesús tendrá la vida eterna. Qué felicidad es decir, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres mi consuelo, eres mi fortaleza, en ti todo lo puedo, pase lo que pase, eres tú mi camino, eres tú mi verdad. Cuando yo creo en Jesucristo, dice la Biblia que cuando yo sigo su palabra, vivo su palabra, hay una fuente en mí que correrán ríos de agua viva. Es el mismo Señor Jesucristo en tu corazón y en mi corazón. Y cuando tú lo crees, no hace falta que vayas a buscar a Egipto esa agua, esos consuelos. Permaneces en Jesucristo, firme, pensando, Cristo es mi Señor, eres mi esperanza, bebo de su agua, bebo de su sangre, como de su carne, y en Él es mi esperanza, no me faltará nada, Él me sustenta, Él es mi pastor, Él es mi buen pastor, Él me adereza, Él me lleva por donde Él quiere, porque donde Él me lleva, nunca tendré yo algún peligro. La Biblia está esperando
Gracias a Dios. El Señor Jesucristo está esperando que tú tengas un encuentro con Él. Analiza tu vida. Ya no es posible que sigamos nosotros buscando el agua en otros lugares. Ya analiza de verdad, digas, de verdad, en serio. Si soy cristiano, ya no tengo que ver lo que no debo de ver. Si soy cristiano, ya no tengo que agarrar lo que no tengo que agarrar. Si soy cristiano, la novia o el novio tengo que respetarla. Porque primero es la manita, y luego la piernita, y luego la camita. Es en serio. Y cuando no hay un respeto en serio ni para la mujer, imagínate, la Biblia dice que el marido trate a la esposa como Cristo a la iglesia. Pregunta, ¿Jesucristo la manosea? ¿Jesucristo manosea a la novia? ¿Jesucristo también le pega a la novia? No. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento? Vivir en santidad, para que cuando nosotros tengamos el encuentro ya para irnos en el segundo regreso de Jesucristo, seamos hallados fieles. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4, versículo 25 al 26. Y la mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y este día Jesucristo te está hablando a tu corazón. Este día te está diciendo, arrepiéntete de toda tu manera vana, vacía, hueca de vivir. En este día Dios te está hablando y el mismo Jesús te dice, ten un encuentro conmigo. Ya no andes buscando en Egipto esas aguas de las únicas que siempre vas a tener sed. ¿Sabes qué? Quizás en tu vida te puede costar trabajo abandonar esa relación que tú crees buena, pero en el interior, ¿sabes qué es? Destructiva. Esa relación que lo único que hace es destruirte, confundirte y vaciarte. Yo en este día quiero repetir lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Alguien quisiera beber de esta agua? ¿Alguien quisiera decir, Jesús, de tus manos quiero beber de esa agua? Jesús, quiero tener un encuentro personal contigo y ya no beber de esas aguas que Egipto me da. Vamos a orar. Bendito eres, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muchas gracias. Porque sigues hablando a nuestra vida, confrontándonos como un espejo hacia nuestro corazón, viendo lo sucio que estamos. Ya no sigas bebiendo de esas aguas de Egipto, dice el Señor. Ya no estés buscando en los placeres, ya no estés buscando en los deleites humanos y carnales la satisfacción y la felicidad. Regresa a mí, dice el Señor. Como cuando regresó y el mismo hijo que tomó la herencia y se fue a gastarla, a despilfarrarla, creyendo tener felicidad en el mundo. Mas el mismo hijo recapacitó y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me volveré, regresaré y pediré perdón a mi Padre. Y hoy, esta tarde, este día, el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está diciendo, quiero tener un encuentro contigo personal. Reconoce realmente lo que estás viviendo. Reconoce la condición sucia en la que te encuentras, esa misma que nos separa, dice Jesús el Señor. Ya no andes buscando la felicidad en Egipto, no andes buscando de esa agua, como agua de canales sucia, que infecta, enferma tu organismo. Venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados, dice el Señor. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto?
que Jesús es la vida, la resurrección y que te puede dar la vida eterna, que Él puede llenar tu corazón de esa agua de la cual nunca vas a tener sed jamás. Lo único que tienes que hacer es reconocer lo que has hecho mal en tu vida. La Biblia le llama pecado. Ponte a cuenta y busca a Dios mientras puede ser hallado. Y dile con todo tu corazón y con todas tus fuerzas: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he buscado de esas aguas en Egipto, que he buscado de esa satisfacción en otros lados, hallando más confusión, engaño, perturbación, mentira. Yo confieso mis pecados en este momento. Y dile, hijo, dile, hija, dile, mujer, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, idolatría, dile: yo te los confieso como pecado. Yo reconozco, Jesús, que tú te pusiste en mi lugar pagando mis pecados con tu sangre. Y ahora, Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, a que entres a mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú también entras conmigo dándome la vida eterna. Y tú, Jesús, teniendo el poder de entre la vida y la muerte, en este momento me das la vida eterna. Yo creo en mi corazón, dile, creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Señor, que Dios te levantó de entre los muertos. Te confieso como mi Salvador personal y te doy gracias. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguno en esta tarde quisiera tomar también un nuevo voto y decir: Jesús, quiero tomar de esa agua. He conocido de ti, Jesús, pero me he alejado y me he separado tomando y bebiendo de esas aguas sucias que el mundo da. Yo me comprometo en este día a buscar tu rostro, a tener un encuentro personal, a vivir en santidad. Yo te doy gracias, porque por el poder de la sangre que tú derramaste en la cruz, soy limpiado. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendita es la palabra de Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú convences. En Juan capítulo 4, versículo 42, dice el contexto: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Públicamente, estos hombres samaritanos reconocieron a Jesús. La samaritana corrió y les dijo: un hombre, el Cristo, Él ha venido a mi vida. No tuvo vergüenza de declarar a Jesús como su Señor y como su Dios. Y los samaritanos no solamente se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías por boca de esta mujer, sino también ellos se dieron cuenta. Y hoy Jesús te está diciendo que le reconozcas públicamente. Y si alguien hizo la decisión de seguir a Jesús como su Señor y como su Dios, haciendo esta oración, la Biblia dice que públicamente le reconozcas. ¿Alguien hizo este día esta decisión? Queremos conocerle, que levante su mano para conocerle. ¿Alguien hizo esta decisión? ¿Alguien invitó a Jesús? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta decisión de seguir a Jesús? Allá atrás. Gracias a Dios. Que tengan paz, que sean felices.